Esto se llama hachipuri, el legendario pan turco con queso que todos quieren probar. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos hachipuri casero, el pan turco con queso que es una bomba. Para empezar con esta receta vamos a hacer la masa. Esto es una receta que es muy rápida y muy simple de hacer. Tenemos harina a la cual le vamos a poner sal. Yo estoy usando una cucharadita, eso es a gusto. También le vamos a poner un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio o polvo de hornear. Mezclamos bien esto. Acá mismo le vamos a poner un huevo y el yogur natural, yogur sin sabor. Ahora vamos a juntar todo hasta que se forme la masa. Acordate que los ingredientes los vas a tener bien detallados al final del video y en la descripción. Juntamos todo hasta que se forme la masa y amasamos por 5 minutos. Y antes de empezar con esto que me olvidé, un chorrito de aceite de oliva. O en su defecto aceite común. Ahora sí, juntamos y cuando se forma la masa la amasamos 5 minutos. Una vez que amasamos por 5 minutos hacemos como una especie de chorizo y vamos a separarlo en 5 partes iguales. Si vos lo querés pesar para hacerlo más preciso, aproximadamente te tendrían que estar pesando unos 140 gramos aproximado cada bollito, cada parte. Ahora sí, una vez que lo tenemos así, hacemos bollitos y los dejamos reposar bien tapados. Algo que te quiero contar es, esta masa la vas a sentir un poquito más pesada, justamente porque tiene yogur, que es más denso que el agua o la leche que estamos acostumbrados a hacer en masas comunes. Y otra cosa, como esta es una masa que tiene huevo, te puede faltar en el momento que estés amasando, puede que te falte o un poquito de líquido o un poquito de los secos, porque los huevos no siempre vienen todos del mismo tamaño. Si te va a faltar líquido, eso lo corregís con un poquitito de leche. Y si te falta los secos, lo corregís con un poquitito de harina, pero eso lo vas a ir viendo vos a medida que vayas haciendo la masa. A mí en este caso yo no tuve que agregarle nada. Aclarado esto, hacemos los 5 bollitos y los dejamos reposar unos 10 minutitos bien tapados. Mientras los bollitos van descansando, vamos a hacer la mezcla de quesos que va a ir adentro de este legendario hachipuri. Créeme que cuando lo pruebes no hay vuelta atrás. Tenemos ricota. Esto tradicionalmente se suele hacer con queso feta. A mí, como me cuesta mucho conseguir ese queso feta, lo más parecido es la ricota. Y acá te voy a dar un tip. Yo estoy usando esta que, como ves, es cremosa. Si vos tenés la que es compacta, a esta mezcla le vas a agregar un huevo. Yo no lo voy a agregar porque ya la humedad la tiene la misma ricota. Tenemos ricota, partes iguales de ricota y un queso semiduro rallado. Yo estoy usando el queso holandés, acá en Argentina más conocido como el Mar del Plata. Tenemos ahí, ponemos los dos quesos. A esto, acordate que si vos usas la ricota compacta, le sumás un huevo. Le vamos a poner pimienta a gusto, que esto es opcional. Y le vamos a poner un poquitito de sal. Mezclamos todo. Acá también te voy a decir, yo ya probé el queso, viste que cuando rallás el queso no podés no comer un pedacito o un poquito. Y le estoy poniendo sal porque es un queso que está bastante bajo en sal. Si vos, por ejemplo, usás otro tipo de queso como un Gouda o un Pâté Gras, fíjate el tema de la sal porque esos son más salados que este. Mezclamos todo esto y cuando se forme como una especie de pasta, lo vamos a dividir también en 5 partes iguales porque va a ir adentro de cada pan. Para estirar y armar lo que van a hacer los hachipuri, tenemos un poquito de harina, le vamos a poner un poquito de harina a la mesada. Vamos con el bollito, con uno de los bollitos y apenitas un poquito de harina también por arriba. Acá no le pongas mucho porque la idea es que esto
no tenga exceso de harina. Esto lo vamos a estirar un poquitito, más o menos de 1 centímetro de espesor. Y una vez que lo tenemos más o menos así, no tiene que ser 1 centímetro, esto es mucho menos de 1 centímetro. Para esto lo vamos a hacer. Le vamos a poner una de esas 5 partes, dividimos todo en 5 porque van a salir 5 hachipuri. Un bollito por uno de los de queso. Lo ponemos acá y ahora vamos a hacer así, mirá. Lo vamos a ir cerrando, que quede bien cubierto todo el queso con la masa. Acá trata de que quede lo más redondito posible. ¿Por qué? Porque ahora esto lo vamos a estirar de aproximadamente medio centímetro o un poquito más de espesor. Y así es como nos tiene que quedar. Este es el espesor que tiene que tener. Una vez que los tenemos así, vamos, que ya te muestro cómo se cocina esto. Para cocinar estos hachipuri vas a tener sartén con un poquito de aceite o aceite de oliva a fuego medio. Vamos poniendo el hachipuri acá y lo vamos a cocinar de 3 a 5 minutos de cada lado. Mientras vamos cocinando los hachipuri, chicos, perdón por el desorden que tenemos acá, pero esto tiene que hacerse rápido, no podemos perder tiempo en limpiar porque si no se nos quema. Tenemos manteca disuelta a la cual le vamos a poner perejil, mezclamos bien porque ni bien vayan saliendo los hachipuri hay que ir pintándolo con esto. Y después de unos 5 minutitos aproximadamente, entre 3 y 5 minutos, como te dije, de cada lado. Lo sacamos y esto es lo que te decía, ¿ves? Ni bien sale, lo vamos a pincelar con esta manteca de perejil a penitas, ¿eh? Acá no hay que ponerle mucho porque va a absorber y te va a quedar todo grasoso. Y esto hay que hacerlo de los dos lados. Y una vez que esto lo tenemos así, así vamos haciendo con todos los hachipuri y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que quedan estos hachipuri que son una delicia total. Realmente te digo, vos probás esto y es un viaje de ida, los vas a hacer siempre porque se van a convertir en unos de tus favoritos. Y nosotros esta delicia obviamente la vamos a acompañar con unos buenos matecitos. Esto para una merienda o un desayuno es increíble. Y yo sigo haciendo tiempo, ¿saben por qué, no, chicos? Porque eso está muy caliente y me voy a quemar todo cuando tenga que abrir uno. Que creo que voy a agarrar uno de los de abajo, me parece, ¿no? A ver, mirá algo que es esto, que están recién salidos del fuego. Sí, vamos a agarrar uno de los de abajo que también está muy caliente. Me voy a quemar todo, pero miren. Mirá lo que es esta delicia, es increíble, realmente te va a encantar. Si te gustaron, te invito a que me dejes tu like, que es fundamental para que podamos seguir haciendo contenido como este. Dejanos tu like, suscríbete, cliquea en la campanita y ayudanos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo contenido de calidad como este. Mirá. Oh, es increíble. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.